Vamos a leer el texto de la Biblia, se lo leo, vayan escuchando. Salmo 134, canción de las subidas. Y ahora, bendigan al Señor todos los siervos del Señor, los que están de pie por la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sión, el que hizo el cielo y la tierra. Deja que esta palabra resuene en tu corazón. Si quieres, vuelve a leerla en tu mente, en tu interior, en tu espíritu. Y deja que esa palabra entre y penetre en tu alma. Amén. Vamos a hacer la primera parte. La primera parte es intentar entender lo más posible este texto. ¿Okay? Lo primero que tú tienes que hacer cuando lees la palabra de Dios es entender qué dice el texto. ¿Bien? Lo primero que puedo decirles, este salmo, el Salmo 134, es el segundo salmo más pequeño. De los 150 salmos que tenemos, es el segundo salmo más pequeño, ¿verdad? Solamente está el Salmo 117, que tiene apenas 2 versículos. Nuestro salmo de ahorita tiene 3 versículos. El Salmo del 117 es el salmo más pequeño y de hecho es el capítulo más chiquito de toda la Biblia. Este Salmo 134 es el segundo capítulo más chiquito también de toda la Biblia. Este salmo, el Salmo 134, está dentro de una colección de salmos llamados salmos graduales. ¿Sí? Y el libro de los salmos está compuesto por varias colecciones. Es como si nosotros tuviéramos nuestros libros de canto, ¿verdad? Y hay cantos de Cuaresma, y luego hay cantos de Semana Santa, y luego hay cantos de Resurrección, y luego hay cantos de Navidad, o hay cantos de tal autor, o cantos de este otro autor, ¿verdad? Pues el libro de los salmos, no piensen que es del 1 al 150, todos del mismo autor y todos del mismo género, no, son diversas colecciones que tenían los judíos de cantos, salmos. La palabra salmo viene de psalare, ¿okay? El salmo es, el salmo propiamente es una cítara, un pequeño arpa. ¿Okay? Entonces, los salmos son oraciones que están escritas para hacerlas cantadas con un arpa chiquito. Se cuenta en la Sagrada Escritura que David tocaba el arpa muy bien. Y que el rey anterior a David, que era un tremendo hombre grandotón, pelirrojo y muy furioso, Saúl, tenía algún tipo de problema que cuando estaba muy nervioso llamaba a David. Y David le tocaba música y lo amansaba y lo tranquilizaba. Le tocaba música con el salterio, con el salterio, que es el arpa, el pequeño arpa. Justamente los salmos son esas oraciones que usualmente se cantan, se usan para cantar. Pues bien, el salterio de los 150 salmos están divididos y tienen tipos diferentes de salmos. Existen los 15 salmos graduales, que son del 120 al 134. El Salmo 120 al 134 son lo que llamamos los salmos graduales. Estos salmos graduales, es decir, graduales, en latín, las escaleras se llaman gradas. Graduales porque sirven para subir. Los cantos, los salmos graduales servían, esta colección de 15 salmos graduales, servían para subir. ¿Para subir a dónde? Para subir a Jerusalén. ¿Sí?
para subir a Jerusalén. Estos salmos graduales los usaban los peregrinos que venían desde tierras lejanas, ya sea desde las diversas regiones que hemos explicado, desde Galilea, desde Samaria o fuera incluso, venían subiendo a Jerusalén. Porque Jerusalén está en una altura, está en un pequeño monte, en un pequeño sistema montañoso, y concretamente está construida en un pequeño monte llamado el monte Sión. Cuando hablamos de la ciudad de Sión, estamos hablando de la ciudad de Jerusalén, que está construida ahí. Y concretamente el templo está construido sobre el monte Sión. ¿Sí? Entonces, cuando los judíos hacían sus subidas, utilizaban estos 15, hacían sus peregrinaciones, utilizaban estos 15 salmos para ir acercándose, para ayudarles a animarse. Los judíos no iban en carro, no iban en tren, no iban en avión, iban caminando. Si eras rico podrías ir en caballo, con una carreta, pero normalmente iban caminando. Caminando. ¿Has hecho alguna peregrinación caminando alguna vez? Pues esta es la experiencia que tenían los judíos, que mientras iban caminando utilizaban estos salmos. Bien, pues el Salmo 134 que tenemos aquí, no 34, no, 134, es el último de los salmos graduales, ¿bien? Que ayudan a esa subida a Jerusalén y eran utilizados por los peregrinos cuando iban a hacer su peregrinación. Los judíos tenían la costumbre o tenían cierta obligación de hacer tres peregrinaciones en las tres fiestas más importantes: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esas eran las tres peregrinaciones. No todos hacían todos, la más importante de todos era justamente la fiesta de la Pascua. Y los 15 salmos graduales comienzan con el Salmo 120, que es una pequeña preparación. Cuando los peregrinos, por así decir, están haciendo las maletas en sus pueblos, están despidiéndose de los problemas, de las dificultades que tienen, etcétera, etcétera, y se despiden. El Salmo 121 nos dice que cuando caminan, no temas, el guardián de Israel no duerme ni reposa, el guardián de Israel. ¿Por qué dice eso? Porque normalmente, como les comentaba antes, la tierra prometida es muy caliente. Y las tres fiestas, la fiesta de Pascua, de Pentecostés y la de las tiendas, ¿verdad?, son ya en primavera y acercándose el verano. Caliente, caliente, caliente. Los peregrinos, caliente quiere decir más arriba de 100 grados, más arriba de 150 grados, sin ir en carro y sin ir con aire acondicionado. Los peregrinos solían peregrinar en la tarde y en la noche. Y justamente el Salmo 121 dice: no temas, tu guardián no duerme, va a estar cuidando de ti, en la noche va a estar cuidando de ti, tú puedes seguir avanzando. ¿Cuántas veces tenemos miedo a la noche, verdad? Tenemos miedo a la noche, tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a los espantos. Tu guardián no duerme. Tu guardián no duerme ni reposa. El guardián de Israel. Salmo 123, del 123 y 124 son unas oraciones complementarias, ¿verdad? Del 125 al 129, habla sobre la llegada a Jerusalén, ¿verdad? Sobre la alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, sus umbrales, Jerusalén, ¿verdad? El Salmo 130 es una oración de purificación. ¿Para qué iban los judíos? Los judíos no iban nomás para visitar el templo, no iban nomás para hacer oraciones. El objetivo principal de los judíos era purificarse. El objetivo principal de los judíos, ellos no tenían confesión como nosotros, no tenían un padrecito que se sentaba 2 horas cada día para confesarnos, ¿verdad? Ellos podían caer en impurezas legales por muchas cosas, tenían un montón de leyes. Entonces, lo primero que hacían antes de dar alabanza a Dios nuestro Señor era purificarse. Y justamente el Salmo 130 hace una oración de purificación por todas las faltas que hayas cometido, con
ley por todas las culpas, los pecados, etcétera, etcétera. El 131, el peregrino ya está rehabilitado, ya tiene su pureza legal, ya no ensucia al pueblo de Dios, al pueblo santo, ya no ensucia la casa de Dios, ¿verdad? Porque ya está purificado, ya puede entrar. Las purificaciones se hacían, ¿me permiten un momentito? Las purificaciones solían hacerlas justamente en los atrios del templo, hacían las purificaciones, ¿sí? Ven ustedes el templo, por ejemplo, este templo. Ven ustedes este templo de aquí. ¿Sí lo ven, más o menos? Bien, esta propiamente es el santuario, pero tiene un atrio aquí, que es donde se hacían los sacrificios. Y luego tiene otro atrio grande. El atrio grande era el atrio de los gentiles o atrio de las mujeres. Ahí podían estar los gentiles, o sea, los que no eran judíos, y las mujeres. Y aquí dentro solo entraban los israelitas. Aquí hacían los sacrificios. Y el sacrificio que hacían, el sacrificio que estaban normalmente haciendo, era sacrificio por su purificación. ¿Sí? Por su purificación. Es justamente lo que acabo de decirles. El Salmo 130 está hablando de la purificación. El 31 ya purificado, ¿verdad? Está en plena comunión con el pueblo. El Salmo 132 se celebra una fiesta maravillosa, se hace un sacrificio de comunión con Dios y un banquete sagrado. El Salmo 133. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de ese salmo? Qué maravilloso y qué admirable es estar los hermanos juntos, ¿ok? Y comer juntos, ¿verdad? Qué bonito y qué maravilloso. Es justamente un sacrificio de comunión. Y dice, esto es tan bonito, es como si, es muy curioso, ¿no? A nosotros nos suena raro, pero dice el Salmo, dice, se le está cayendo grasa por la barba. Dice, así de bonito es. Para nosotros que se nos caiga grasa por la barba no es muy bonito. Pero para aquellos, dice, es como cuando cae grasa por la barba. La grasa del sacrificio que han ofrecido. Mitad del sacrificio se quemaba y mitad del sacrificio santo, como el sacrificio eucarístico que nosotros comemos, ellos lo comían. Entraban en comunión con Dios y entraban en comunión con sus hermanos. Y el hecho de que le cayera grasa del sacrificio era como, está derramándose la bendición sobre ti. Estás comiendo del sacrificio que te pone en comunión con Dios y que te pone en comunión con el pueblo. Salmo 132 y 133. Y llegamos a nuestro Salmo 134, ¿ok? Los judíos, entonces, como les digo, tenían que hacer 3 peregrinaciones. La peregrinación de la Pascua, que era en hebreo se dice Pesach, la peregrinación de Pentecostés, que es el Shavuot, y la peregrinación de los tabernáculos, que es el Sukkot. Eran los 3. La más importante era la de la Pascua, pero también estas otras. El templo es la fuente de bendiciones y la fuente de la vida religiosa y espiritual de Israel. ¿Sí? El templo es santo, el templo es kadosh, porque en el templo está la presencia de Dios, está la Shekinah del Señor. ¿Okay? Y la parte más santa de todas ellas es el santuario, el santo de los santos. Les he dicho que hay un atrio para las mujeres y los gentiles, hay un atrio para los israelitas, donde hacen los sacrificios, y dentro está el santuario, dividido en 2 partes, como aquí, y más o menos como aquí, con una cortina. Aquí entraban los fieles y alababan a Dios nuestro Señor, y aquí dentro, ¿se acuerdan que les expliqué la clase pasada? Aquí dentro tenían el arca de la alianza. El arca de la alianza con las tablas de la ley. Y el arca de la alianza estaba tapada por una tapadera con 2 ángeles. Y era justamente ahí, en esa tapadera, donde Dios manifestaba su presencia, donde Dios, por así decir, posaba sus pies y manifestaba su Shekinah, su presencia, su gloria.
Esa es la parte central. Y justamente por eso Jerusalén y el templo era el centro de la vida judía, el centro de la religión judía, porque ahí estaba la presencia de Dios nuestro Señor. ¿Ok? El templo, como les digo, está en el monte Sión, que está a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Y por ejemplo, Galilea está a 200 metros debajo del nivel del mar. O sea, hay que subir casi 1 kilómetro de altura por los cientos de tantos kilómetros de largo que tenía. ¿Ok? Bien. El Salmo 134, ¿ok? Está dentro del conjunto de lo que llamamos los salmos graduales, ya hemos explicado, y es el último de ellos. ¿Ok? Este salmo es, por así decir, ya les he contado los salmos graduales. El primero es la preparación, después el camino, después se acercan a Jerusalén, hacen unas oraciones, hacen un sacrificio, hacen un banquete de comunión y ya terminó la peregrinación. Entonces, este Salmo 134 es como la despedida. Ya nos vamos del templo, y es por la noche, porque es cuando empiezan a caminar. Ya nos vamos del templo. Antes de irnos del templo, lo que vengo a hacer mi último saludo. Y es justamente lo que es el Salmo 134, el último saludo de los peregrinos, antes de volver a sus casas. ¿Van siguiendo? Muy bien, muy bien. Es la despedida antes de regresar. El viaje, como digo, lo solían hacer de noche. Para nosotros, las noches pues no tienen tanta cosa, ¿verdad? Las noches no tienen mucha cosa, pero para los judíos y para aquel tiempo las noches eran fascinantes. Tú ahora sales por aquí de noche, miras al cielo y ¿qué es lo que ves? Nada. No ves nada, porque está nubloso, hay tantas luces por todas partes que no ves nada. Para un judío de aquellos tiempos en que no había luz eléctrica, en que había en Israel que no hay lluvias, o sea que no hay nubes, veían un cielo cuajado de estrellas, como este. Pero sí los aliens ahí abajo. Veían un cielo cuajado de estrellas. Acuérdense cuando Dios se le aparece a Abraham y le dice, cuenta las estrellas del cielo si puedes. Cuéntalas. Era tan puro el aire, sin contaminación, sin luces, sin nada, que se veían millones, no sé si millones, a puro ojo se veían miles y miles y miles y miles de estrellas. Era un espectáculo sobrecogedor. Una persona que miraba el cielo, él se sentía como que no soy nadie. Bien, a esas horas, por la noche, va este peregrino a despedirse del Señor y a empezar su camino. Fíjense qué cosa tan fascinante, ¿verdad? Y antes de irse, como que hay una última ceremonia, una ceremonia de bendición. Los sacerdotes que estaban en el templo, porque los sacerdotes estaban continuamente en el templo no lo dejaban solo, ni lo dejaban cerrado. Siempre había turnos de adoración, por así decir, en los sacerdotes. Los otros incluso en el templo, no sé si lo vieron, pero hay una parte al lado del tabernáculo donde había cubículos para que los sacerdotes descansaran y durmieran. Los sacerdotes tenían sus casas con sus familias, pero cuando les tocaba su turno, iban al templo de Jerusalén y ahí dormían. Los levantaban a medianoche, los levantaban en la madrugada para que hicieran su porno, estaban toda la noche seguida, tenían sus turnos y mientras descansaban ahí. Bien, estamos. ¿Han visto qué emocionante es este salmo? 3 versículos y uno entendiendo saca un jugo enorme de cada una de estas cosas, ¿verdad? Bien, entonces, por eso el salmo, cuando estoy hablando de la noche, por eso el salmo al final dice: el Señor te bendiga de Sion, el que hizo el cielo y la tierra, el que hizo el cielo. Todo ese portento que tú ves allá arriba lo hizo el Señor. El Señor es Dios de la tierra y del cielo. La tierra es para la concepción de aquellos que la tierra es fija,
firme, no se mueve normalmente, es segura. El cielo va como rotando, se va cambiando, y el mar pues encrespado totalmente, pero el cielo se va cambiando y uno se siente pequeñito. La noche siempre invita a la oración, siempre invita a la calma, pero también esconde sus peligros, esconde sus cosas. Antes de irme de camino en la noche, voy a este último rito que es la bendición de los sacerdotes. ¿Ok? Bien. Ya con sus cosas empacadas, el peregrino se dirige al templo y siente el deseo de quedarse en el templo. No me quería quedar en el templo aquí para siempre. Qué envidia tengo de estos siervos de Dios que pasan la noche en el santuario, ¿verdad? Me estoy dando cuenta. ¿Ustedes tienen solo una hoja? Sí. Oh, lo siento por ustedes. Déjenme imprimir la otra hoja. Pero bueno, ya en otro momento se las daré. Ok, pero bueno. Bien, aquí de todas maneras. Vamos a ir viendo versículo por versículo, ¿les parece? Bien. El versículo 1, el peregrino hace un diálogo con los sacerdotes. Versículo 1 y 2 va a ser el peregrino que habla con los sacerdotes. ¿Okay? Los sacerdotes que están en el turno de la noche y les dice: siervos del Señor, siervos de Yahvé, bendigan al Señor. Ustedes bendigan al Señor por la noche. El versículo 1 también dice: ustedes están en la presencia del Señor. Ustedes están de pie en la presencia del Señor. El hecho de decir ustedes están de pie, pues viene justamente la imagen de un siervo que está sirviendo a su Señor. ¿Okay? Un siervo que está, no sé, ¿ustedes han ido a restaurantes caros? ¿Caros? Yo no. Yo me imagino, por lo menos he visto películas de esos restaurantes o de antiguo que estaban los comensales, ¿verdad? Está el Señor comiendo y está el siervo al lado de pie, mirando que esté todo. Le falta agua, le sirvo agua. Le falta pan, le acerco el pan. Veo que se le acabó la ensalada, le acerco ensalada. Está de pie. Pues así es como están los sacerdotes en la casa del Señor, de pie en la presencia del Señor. Qué bonito, hermanos. Cuando celebramos la misa, hay una parte preciosa. El Padre dice, te damos gracias. Después de la consagración, el Padre consagra el pan, lo levanta, se inclina, hace confesión, consagra el vino, este es el cáliz de mi sangre, lo levanta, hace confesión, este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, y dice, así pues, Padre, al celebrar, y dice, en un momento, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. En español se pierde un poquito la fuerza del original. En latín dice, quia nos dignos abuisti, astare corante et tibi ministrare. Pienso que esas son las dos funciones de un sacerdote y las dos funciones también de cualquiera de nosotros. Astare corante, estar de pie enfrente de ti y servirte. Creo que un buen cristiano tiene que tener esas dos cosas. Estar al servicio de Dios, el servicio en tu casa, el servicio en tu trabajo, el servicio con tu familia, o el servicio en un grupo, o el servicio en un ministerio, el servicio en un apostolado, pero primero que eso, astare corante. Todo cristiano, todo creyente tiene que pasar mucho tiempo delante de Dios. Mucho tiempo en la presencia de Dios. Ustedes, dice el Salmo, ustedes siervos de Dios que están de pie delante del Señor. Estar en la presencia de Dios, hasta el corte, mirar el rostro, face to face, cara a cara con el Señor. Bien. El versículo 2 invita a los siervos, invita todavía el peregrino antes de irse, ustedes
ustedes bendigan al Señor, ustedes alaben al Señor por la noche. Y les invita en el versículo 2, levanten las manos hacia el santuario y bendigan a Dios. Las manos de los sacerdotes se dirigían al santuario. Cuando hacían su oración, en esta parte llamada el Santo, levantaban sus manos hacia la parte del Santo de los Santos. Levantaban su mano, ¿ok? Levantaban las manos para alabar a Dios nuestro Señor, ¿ok? Y dirigían, llevaban y ofrecían las oraciones de los fieles. El peregrino pide a los sacerdotes que continúen bendiciendo a Dios, porque él ya no puede, él se va. Él se está yendo. Dice, yo ya me tengo que ir de viaje, no puedo estar aquí en la presencia de Dios, no puedo estar parado cara a cara con el Señor, pero ustedes que están todavía, por favor, levanten sus manos, oren por mí. Tenemos en la Iglesia Católica al Santísimo en nuestras iglesias, la presencia de Dios, la Shekinah. Tenemos el Santo, tenemos el Kadosh, el Kadesh HaKadosh, el Santo de los Santos. Y tenemos la costumbre en nuestra Iglesia Católica de tener una lámpara del Santísimo. ¿Sí lo han visto? La lámpara del Santísimo siempre encendida. La lámpara del Santísimo indica dos cosas. La mayoría de nosotros creemos que es una cosita, pero son dos cosas. Indica la presencia de Dios, la Shekinah de Dios que está ahí, pero indica también mi presencia, tu presencia. Como diciéndole, como este peregrino, Señor, tengo que ir a dormirme, tengo que preparar la comida para mi esposo, o tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer, me quedo aquí contigo. Esa lamparita que está encendida sea mi alma encendida, mi alma que está viva y que está en tu presencia. Aunque yo me vaya, ahí queda esa lámpara encendida. ¿Sí? Esa lámpara encendida, por eso, normalmente aquí por cuestiones A, B, C y D, pues es eléctrica, ¿no? Pero normalmente es una lámpara de cera, para que estemos continuamente atentos, para que no se nos apague y cuando se nos va apagando, que la renovemos. Y si pongo nomás eléctrica, pues ahí ya está, ya me desentendí, ¿verdad? Tenerla de cera nos ayuda a renovar, a estar continuamente renovando. Entonces, esa lamparita indica la presencia del Altísimo, ¿sí? Nuestra presencia delante de Dios nuestro Señor, ¿sí? Cuando yo era chiquito y guapo, cuando yo era chiquito, yo entré al seminario a los 12 años. En el seminario menor teníamos una oración preciosa. Yo traía muchas veces rezo, no todos los días, pero muchas veces una oración a la Virgen María por la noche. Tenemos una oración a Jesucristo y otra a la Virgen María. Y la oración a la Virgen María en un momento decía, le decía a la Virgen, yo le decía a la Virgen, cada uno de nosotros, los seminaristas, le decíamos, y como mientras duerma, como yo estoy dormido, no podré glorificar a mi Jesús, no podré alabarlo y levantar mis manos, le decíamos, ofrécele tú los latidos de mi corazón como actos fervientes de amor. Bien bonito, le decía a la Virgen Santísima, Madre Santísima, voy a estar roncando, pero amo mucho a Jesús, me encantaría quedarme en la iglesia ya que no puedo, ya que puedo alabarle y bendecirlo, ofrece tú los latidos de mi corazón. Hay mucha gente que se levanta a mitad de la noche a hacer oraciones y está muy bien. Si tú puedes levantarte, pues adelante. Si no puedes levantarte, no te preocupes, ofrécele los latidos de tu corazón o los ronquidos de tus narices. Ofrécele al Señor con manos fervientes de amor. ¿Okay? Es lo que está diciendo, el peregrino en el versículo 2. Por favor, sacerdotes que están en la presencia de Dios, que están de pie en el santuario de Dios, levanten sus manos y bendigan al Señor, ustedes que pueden, porque yo me voy muy de camino. Y esto es precioso. Bien. El peregrino pide que los sacerdotes continúen bendiciendo a Dios porque Él se va. Y por último, en el versículo 3, el 1 y el 2, era lo que decía el peregrino a los sacerdotes. El versículo 3 es la respuesta de los sacerdotes a los peregrinos. Le dicen, que Dios te bendiga. Si le dicen, el Señor te bendiga,
desde Sion. El Señor te bendiga desde Sion, desde el templo que está en Sion, desde el templo sagrado. Él es el Señor que hizo el cielo y la tierra. Que seguramente los sacerdotes estaban dando una bendición en ese rito que hacían por las noches para despedir a los peregrinos, estaban dando la bendición arónica. ¿Ustedes recuerdan la bendición arónica? La bendición de Aarón. Está en el Números 6, 22 al 24. El Señor te bendiga y te proteja, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz, el Señor te muestre su favor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa es la bendición, la gran bendición de los judíos. ¿Sí? Y los sacerdotes la hacían con las manos levantadas. La hacían, parece muy raro, pero así la hacían con estos dos dedos, los dos primeros dedos juntos, un hueco, los dos siguientes dedos juntos, otro hueco. Y en la mano izquierda igual, ¿sí? Igual. Esto, en la mano así, para ellos les recordaba la letra Shin, que es el inicio de la palabra Shaddai, el Todopoderoso. Entonces, cuando daban la bendición, no la daban con una mano, yo no puedo quitar la otra mano porque se me va el micrófono, ¿verdad? Pero la daban algo así como... Se me van los dedos, no estoy bien. La daban así. Indicando justamente con sus dedos esa letra hebrea, que es Shin, que es la primera letra de la palabra Shaddai, el Todopoderoso. Y levantaban sus manos sobre ellos. Entonces, aquí está justamente nosotros bendiciendo, que el Señor te bendiga, que te vayas con la bendición de Dios Todopoderoso. Bueno, ¿no tienen la siguiente hoja? No. Lo siento mucho. Pero bueno, vamos a pasar, eso es la primera parte, ¿verdad? Entender. ¿Sí entendieron bien? Bien. Vamos a ver ahorita, esto es bien importante, ¿qué me dice Dios? Yo les puse aquí, bueno, ustedes no lo tienen, ¿no? ¿Sí lo tienen? No. ¿Tienen meditación? Oh, tiene dos hojas entonces. Oh, qué fallo. Pues miren, después de esta primera página, ¿sí la ven? Luego tiene otra página, que ustedes no la tienen. Es la que les falta. Esto que les estaba leyendo de la peregrinación, el Salmo 34, los versículos. Esta no la tienen. Pero bueno, les hice mal las fotocopias, lo siento muchísimo. ¿Esta sí la tienen? Sí. Esta sí la tienen, pero esta no la tienen, la anterior no la tienen, ¿verdad? Ay, qué pena, pues está buenísimo. Bueno, yo se las voy a sacar, perdón, disculpen. Ok, pues bueno, vamos a la segunda parte. Esta segunda parte requiere de nosotros más atención todavía, ¿verdad? Requiere que vamos a escuchar qué me dice Dios con este texto. ¿Sí estamos? Yo aquí les apuntamos tres cosas que me dice a mí. A ti te puede decir más cosas. Así es que tú estate atento. Porque Dios con este texto te puede, quizá en la misma explicación, en la lección, ya te ha dicho muchas cosas Dios, ¿verdad? Pero ahora estate atento para ver qué te dice Dios. A mí me dice primero, me habla Dios nuestro Señor primero de la alabanza. Me habla de la alabanza, ¿ok? Todo el Salmo para mí es una invitación a alabar a Dios. Una invitación a alabar a Dios. Y la alabanza es una forma preciosa de oración, una forma excelente. Hay muchos tipos de oración. Hay oraciones de petición, hay oraciones de súplica, hay oraciones de sometimientos, hay muchas oraciones. Pero la oración de alabanza es preciosa porque no esperas nada a cambio. No esperas nada a cambio. Se lo ofreces a Dios gratis.
Te doy alabanza, Señor, gratis, ¿verdad? Y alabar, levantar nuestras manos, el hecho de levantar nuestras manos en la alabanza para mí es... A mí me gusta, hay gente que no le gusta y no pasa nada. Si a ti no te gusta levantar las manos porque te sientes raro, no pasa nada, no le levantes, no pasa nada. A mí personalmente me gusta y a mí me ayuda, porque yo esa postura no la uso para otra cosa. Por ejemplo, a mí me ayuda en la misa estar con mis manos así juntas, porque en mi vida, en el resto de las horas de mi día, jamás junto las manos. Yo solo junto las manos para orar. Pues yo cada vez que junto las manos como que se me prende el chip de esto es para orar. ¿Okay? O por ejemplo, yo solo me pongo de rodillas para orar, yo me pongo de rodillas para otra cosa. O yo solo levanto las manos solo para orar. Hay ciertas posturas que de por sí, a mí, cada uno tiene su manera, pero a mí me ayuda. ¿Okay? Es curioso, los judíos ortodoxos, cuando oran, ¿los han visto ustedes? Cuando están orando, que se están moviendo. ¿Por qué? Porque la Escritura le dice que tienen que alabar a Dios nuestro Señor en alma y en cuerpo. También el cuerpo es parte de nuestra oración. Para mí es muy difícil, no puedo ahorita hacerlo, ¿no? Pero para mí es muy difícil orar así. Porque yo cuando me pongo así es para descansar, no es para orar. Entonces yo no puedo orar así. Yo no puedo orar, las piernas, con las piernas cruzadas, porque para mí eso es para estar platicando, para mí hay ciertas posturas que me ayudan, ciertas posturas que ayudan a mi cuerpo para que haga clic con mi alma. Y una de ellas es levantar las manos. A mí me encantan los grupos de oración y muchas veces voy a grupos de oración, ¿verdad? Y me gusta levantar las manos. Yo veo un montón de gente y como que a uno se le quita la pena. Me gusta levantar las manos y dirigirlas a Dios nuestro Señor. A otras personas no les gustan, no pasa nada. Hay personas exageradas, por supuesto. Exageradas en levantar las manos y personas exageradas en no moverse también. También somos exagerados por no moverse. ¿Okay? Pero bueno, a mí me ayuda, Dios me dice en este salmo, ¿verdad? Que cuando levanto las manos, tengo también que levantar mi corazón. Que para hablar con Dios nuestro Señor no puedo estar tirado por el suelo. Que me tengo que llenar de ánimo en mi oración, de confianza, porque me estoy dirigiendo al Dios vivo, al Dios santo, al Dios poderoso, al guardián de Israel, que no duerme ni reposa, ¿verdad? Me ayuda muchísimo, me ayuda también en que esta alabanza sea una bendición. Bendición no solo decir bendito sea Dios o bendito seas Dios, sino bendecirle con cosas concretas. Pues te bendigo porque has creado un mundo bello. Te bendigo, Señor, porque esta mañana está preciosa. Te bendigo, Señor, por este cielo, estos árboles. Te bendigo por cosas concretas. Te invito a que cuando bendigas a Dios, te bendigas por cosas concretas. Te bendigo porque eres mi Señor, eres mi Salvador. Me has salvado del mal y del pecado. Me has salvado de esta enfermedad. Me has salvado de este vicio. Te bendigo, Señor. Cuanto más concreto hablamos con Dios, más bien nos hace al alma. Si tú solo dices, bendito sea Dios, amén, aleluya, aleluya, ok, te puede hacer bien, sí, te puede hacer bien, pero cuanto más concreto eres en tu alabanza, es mucho mejor. Te alabo, Señor, porque has quitado este obstáculo que tenía en mi vida. Te alabo, Señor, porque me has quitado este vicio. Te alabo, Señor, porque has dado salud a mi hijo. Te alabo, Señor, y no espero nada más de ti. No te doy alabanza para que tú me des, yo solo doy para que des. Te alabo porque tú te lo mereces. Bien, bendecir es dar gracias por los beneficios recibidos. Otra cosa que a mí me dice Dios es donde me habla sobre la oración de quietud. Ese salmo está escrito para la noche, es un salmo nocturno, ¿okay? Y la noche es tiempo de quietud. Durante el día estamos agitados, haciendo cosas, trabajando, yendo por las
las carreteras, y trabajantes a tiempo, y no sé qué, estamos como los ventiladores, dando vueltas. La noche, como que la apagas, y tu mente también se va, los veo, se les va apagando la mente. Nos va tranquilizando. La noche es tiempo, normalmente, si tienes un baby, ay, pobrecito de ti, ¿verdad? Si tienes vecinos alborotadores, pues bueno, pobre de ti, ¿no? Pero normalmente la noche es un tiempo de quietud. La noche relaja, la noche tranquiliza después de la agenda del día. Justamente en la noche está el guardián de Israel. Tranquilo, tranquilo. A veces para algunas personas la noche es tiempo de miedos. Es todo lo contrario, es el lugar y el momento de más paz que tiene también tu corazón, porque lo puedes encontrar con Dios. Es lo más bonito, ¿no? No tengas miedo a los fantasmas, no tengas miedo a los espíritus, no tengas miedo a los recuerdos, no tengas miedo a los traumas, no tengas miedo. Es el momento de encuentro con la grandeza de Dios nuestro Señor. A mí por lo menos me ayuda muchísimo. La oración de quietud. Así como me gusta la oración de alabanza y de gloria a Dios, me encanta la oración de quietud, la oración de calma. Y yo les invito a que por la noche tengan esas experiencias. No te invito, no te estoy invitando a que te despiertes por la noche. No lo estoy diciendo. No digo que sea malo ni que sea bueno. Yo simplemente no te estoy invitando. Te invito que antes de irte a dormir, en la quietud de tu casa, de tu cuarto, de tu cama, hagas oración. Hagas oración. A eso sí te invito. El mismo Jesús nos da ejemplo, ¿verdad? El mismo Jesús oraba muchas noches. Y el mismo Jesús nos dice que vigilemos, que hagamos vigilia. La vigilia es estar despierto por la noche. Porque en la noche, a la hora que menos pensemos, vendrá el Hijo de Dios o vendrá el ladrón también. Pues tenemos que estar atentos y vigilantes, con nuestras lámparas encendidas, como esa lámpara del Santísimo. Y una tercera cosa que me dice este salmito de 3 versículos, me habla sobre la bendición. El darme cuenta de todas las bendiciones de Dios nuestro Señor. Se acabó. Quiere decir que ya tengo que terminar. Darme cuenta de todas las bendiciones que Dios nuestro Señor me da. El Señor siempre está bendiciendo. El Señor no cesa de bendecir. El Señor no es como la pila del micrófono que se acaba. El Señor tiene pila para rato. Está continuamente bendiciéndonos. Estamos continuamente en las manos de Dios. Por eso es ese Señor que nos bendice, ese Señor que nos da su bendición, ese Señor que es santo y que su presencia está con nosotros. Lo importante es captar todas esas bendiciones. A mí a veces, no tengo problema tampoco, ¿no? Pero a veces me duele con personas que siempre están quejándose. Todo está mal. El mundo está mal, la vida está mal, la iglesia está mal, la parroquia está mal, mi matrimonio está mal, mis hijos están mal, yo estoy mal, todo mal, todo mal. Yo digo, abre los ojos, que es pura bendición, que Dios nuestro Señor está continuamente bendiciendo. Es un Dios no solo creador, sino que es un Dios providente, que continúa dándonos sus bendiciones, que está continuamente, no solo nos crea y nos echa al mundo, nos crea y nos lleva bajo sus manos. A la sombra de tus manos animo, que a la sombra de tus manos encuentro refugio. Estamos siempre en las manos del Señor, siempre bendecidos, no por esas manos de los sacerdotes ahora, de los sacerdotes de ahora, estamos en las manos del Señor. A mí me ayuda eso. El Señor me está bendiciendo continuamente. Y la bendición de Dios es una bendición que se realiza. Cuando yo te digo a ti, tú dices a alguien que Dios te bendiga, pues uno dice, pues veremos, a ver qué pasa. Pero la bendición de Dios tiene tanto poder, tanta potencia, que su palabra es acto.
que la bendición de Dios es real, se cumple. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Saber que Dios, nuestro Señor, Dios es fiel, siempre cumple sus promesas. Y sus bendiciones son reales. ¿Okay? Y también me ayuda a pensar que hay una multitud de siervos del Señor que están rezando continuamente por nosotros, que están intercediendo continuamente por nosotros. ¿Okay? Monjes y monjas de sus monasterios que tienen su vida consagrada a la oración por los demás. ¿Okay? Algunas personas que se la pasan en el santuario, por así decir, siempre orando, siempre levantando las manos a Dios nuestro Señor. Me acuerdo una monjita carmelita en un convento de España. ¿Se conoce España? Okay. En un convento de España, que es el convento justamente del que les hablaba el domingo pasado. En el centro de España había un monumento a Cristo Rey, que lo fusilaron, lo construyeron otro, y ahí abajo hay un convento de monjitas de clausura, carmelitas, que entran al convento y no salen en su vida. Entran al convento y salen con los pies por delante, ¿okay? En el ataúd, con los pies por delante. ¿Bien? Y ella me dijo, una vez que fui, yo era seminarista todavía, me dijo, yo rezaré por usted todos los días. ¡Wow! ¡Wow! Y yo dije, primero estás una especialista en oración, una especialista en intercesión. Dedica su vida solo a eso y a ser rompope, ¿verdad? No, ella se sea solo a eso, ¿verdad? Y tener la certeza de que esta monjita va a estar orando por mí. Pues no solo esa monjita, hay una multitud aquí y multitud arriba, en el templo, el Santísimo Templo Eterno, multitud de santos y de ángeles que están intercediendo con esos sacerdotes, ese peregrino. Oren por mí, ustedes que se quedan en la casa del Señor, oren por mí, yo me tengo que sumergir en los negocios de la vida. Hay una multitud que está orando por ti, no estás solo, hay una multitud que te sostiene, una multitud que está siendo bendición para ti, y tú también puedes ser bendición para tantas personas. Vamos a terminar haciendo el tercer punto, que es la oración. ¿Qué le voy a decir yo a Dios nuestro Señor? Yo te pido que ahora te recojas tu alma después de haber entendido el Salmo, después de haber escuchado lo que te dice Dios a ti, que tú le digas algo a Dios. Dios mío, yo lo que te quiero decir es que te alabo, te bendigo, porque eres bueno, porque has sido tan bueno conmigo, porque me has creado, me has dado la fe, me has dado la vida, me has llamado al ministerio. Te bendigo por tantas personas preciosas con las que me encuentro día a día, que sostienen mi fe, que sostienen mi camino hacia ti. Te bendigo, Señor, por el cielo hermoso que has creado y la tierra preciosa en la que vivimos. Te bendigo, Señor, por cada minuto de mi existencia. Y quiero también que cada minuto de mi existencia sea para tu gloria, sea para tu bien, sea para tu honra. Gracias, Jesús. Dame la gracia de orar. Dame la gracia de orar en intimidad contigo, en unión contigo, Señor. Dame la gracia de crecer espiritualmente, de que mi peregrinación hacia el santuario, hacia ti, sea constante, que no me desanime, que sea una subida, que suba todo lo que pueda, que suba sobre todo y que ascienda mi corazón y mi oración hacia ti, que no tenga miedo a caminar en la oscuridad, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Te alabo, Señor, porque eres bueno, porque eres grande y porque nunca me abandonas. Amén. El cuarto punto, el último punto de esta lección divina es justamente la contemplación. ¿A qué te llama Dios? ¿Qué quiere cambiar Dios? Porque Dios no se conforma solo con que nos sintamos bien. Su
La palabra no es para que nos sintamos bien. La palabra tiene que picarnos, tiene que movernos. ¿Qué te pide Dios? ¿A qué conversión te llama Dios? Quizá te llama Dios a dedicar más tiempo a la oración. Quizá te llama Dios a dedicar más tiempo a la alabanza. Quizá te llama Dios a dedicar más tiempo a la acción de gracias. Quizá te llama Dios a dedicar más tiempo a la oración personal. Que quizá cortes algunos rezos y que ores más. Que quizá cortes algunos rezos o oraciones comunes y que ores más en intimidad. O quizá no cortes, pero que añadas esas oraciones de intimidad con Él. ¿A qué te llama Dios? Porque Dios no te quiere dejar tranquilo. Dios quiere una conversión de tu vida. Dios quiere que, habiéndolo contemplado tan precioso en su santuario, quiere que tu vida vaya cambiando. Pues que Dios los bendiga, que tengan muy buenas noches, que el Señor los acompañe. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el Señor ilumine su rostro y te darte. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos. La segunda parte de la clase sobre instituciones judías está buenísima. Léansela.